Hay una serie de recomposiciones tras lo ocurrido el fin de semana, pero principalmente lo que se espera es que estos reacomodos ocurran en el cártel Jalisco Nueva Generación a la caída del Mencho, porque pues suena muy difícil pensar que un solo hombre controlara una organización criminal que tiene presencia en 40 países del mundo. Eso pues parecería una corporación, pero aparentemente un solo hombre con escasa preparación académica manejaba todo esto. En fin, Manuel Balcázar, especialista en inteligencia y sobre seguridad nacional, director de MB Consultores, está con nosotros nuevamente. Manuel, ¿cómo te va? Gracias por estar acá. Buena tarde. Hola Alejandro, buena tarde. Un gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. ¿Qué piensas primero de esta caída de Nemesio Ceguera y de lo que viene para ese cártel? Bueno, creo que la caída pues era prácticamente inevitable porque el cártel de Jalisco se empezó a visualizar como uno de los grupos más poderosos a nivel nacional y transnacional, por un lado, y esta intervención del gobierno federal, que me parece es un gran éxito, ayuda en términos de la negociación binacional entre México y Estados Unidos, porque recordemos que el presidente Trump había sido muy enfático en la necesidad de algún resultado. México había logrado maniobrar con la extradición o expulsión de varios capos de alto perfil, entre ellos un hermano justamente del Mencho. Sin embargo, esta detención es estratégica y marca un parteaguas, por lo que bien comentabas ya tú hace un momento, sobre la capacidad y presencia del cártel de Jalisco en más de 40 países. Ahora viene una etapa de recomposición muy relevante, porque el cártel de Jalisco es una organización muy distinta a las que habíamos visto antes, como el cártel de Sinaloa, por ejemplo, y es distinta principalmente por el momento histórico en el que le toca el auge en el liderazgo criminal. Es un momento en el que hay un proceso de tecnologías disruptivas al alcance de los grupos criminales, porque hay un proceso de expansión criminal transnacional muy fuerte y porque hay también cierto rezago de las autoridades, particularmente en América Latina, en comparación con los recursos, el acceso tecnológico y las restricciones legales a las que tiene acceso un cártel, y también la estructura de control territorial que cuando el cártel de Sinaloa estuvo en su auge, pues no tenía tanto desarrollo, tanta presencia como se puede ver actualmente con el cártel de Jalisco Nueva Generación, que la base está en la cooptación de mantos de protección institucional a nivel local, tanto municipal como estatal, pero principalmente en el ámbito municipal, donde como pudimos apreciar el domingo pasado, 22 de febrero, pues las autoridades locales prácticamente fueron inexistentes. Y en función de esto, la recomposición del cártel de Jalisco es un pronóstico reservado en el que la violencia parece ser el común denominador que va a definir el futuro de esta organización. O sea, ¿se puede prever una guerra intestina en ese cártel? Va a ser intercárteles el conflicto que yo visualizo, porque déjame decirte que suponiendo que hubiera un balance y un entendimiento entre las 5 cabezas más visibles que están dentro del cártel de Jalisco, que es Juan Carlos Valencia González, el hijo de Rosalinda González Valencia, la esposa del Mencho, Audías Flores, el jardinero, que es otro de los más cercanos, Hugo Gonzalo Mendoza, el Sapo, el doble R también, a quien se le conoce como Ricardo Ruiz Velasco, o Heraclio o Tío Laco Guerrero Martínez. Supongamos que ellos se ponen de acuerdo, pero tenemos una presión muy importante, por ejemplo, en la zona del Bajío, el cártel de Santa Rosa de Lima, y quedaron algunas secesiones del cártel Nueva Plaza también, que en su momento fue un grupo que tuvo mucha confrontación con el cártel de Jalisco. Entonces tendríamos que en Bajío y Occidente viene esta presión. Tendríamos también la presión que vendría desde Sinaloa por parte de la facción de los Mayos, que estaría aprovechando este momento. Y recordemos que se habló de una alianza entre los Chapitos y el cártel de Jalisco, que me parece sería un buen momento para que la gente del Mayo Zambada buscara replegar esa alianza. Tendríamos también participación desde Sonora del cártel de Caborca, que buscaría ampliar su territorio. Entonces, como vemos, bueno, y en la parte de Guerrero y Michoacán, también cárteles unidos buscarían aumentar su presencia en la zona. Entonces,
hay una predisposición de cárteles rivales, por eso sería intercárteles, pero también intracárteles, porque si estos 5 personajes que mencionábamos no logran ponerse de acuerdo, pues va a haber una confrontación muy importante. Ahora, ya en términos, dijéramos, de descarte de quiénes podrían ser los 3 principales, pues identificamos a Juan Carlos Valencia, o el 03 también, sobre todo porque él tiene la vinculación con los cuñados del Mencho, por supuesto el vínculo maternal que le ayuda mucho, y tiene una capacidad de cohesión importante al representar como la vieja guardia, un control territorial relativamente importante y el acceso a los recursos que, como hemos visto en la información que se ha ido generando en los últimos días, pues son sumas muy altas y considerables las que se usan para lograr controlar y cooptar todas las actividades ilícitas, extorsionar a las actividades lícitas y, por supuesto, a las autoridades. Ahora, recordemos que en el caso del jardinero Audías Flores, era el hombre de confianza del Mencho, y la lealtad que él tiene es institucional y un control operativo importante, que si la apuesta es logística, él podría intentar tomar el control, mientras que en el caso del WR, pues él tendría menos presencia, aunque sí ha sido el mando más visible del cártel de Jalisco. Entonces, entre ellos 3 está el liderazgo. Me parece que no tendrían la capacidad de alinearse porque cada uno tendría incentivos separados, y también me parece que este control sobre 40 países y una parte importante del territorio nacional mexicano se obedece en función de delegaciones que sí todos respondían de manera cohesionada y jerárquica al Mencho por la capacidad de ejercer violencia focalizada en lo micro y en lo macro. Y recuerdo el caso del piratita de Cancún que asesinaron, que era este youtuber que insultó públicamente en redes sociales al Mencho, y lo fueron a asesinar. Entonces vemos que tenían esa capacidad y tuvieron la capacidad de derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en 2015. Entonces lo mismo desafiaban al Estado Nacional, que infundían terror en los blogueros. Ese era, me parece a mí, como de los hitos del Mencho, que supo combinar muy bien los recursos de la delincuencia, y en el caso de este posible relevo, pues creo que la naturaleza y la mayor parte de la estructura se orientará al respaldo del 03 de Juan Carlos Valencia, pero los otros 2 líderes pues tendrían que buscar incentivos para rebalancear la relación, más lo que ya te decía, estos cárteles externos que seguramente buscarán empezar a debilitar o aprovechar el momento vulnerable del cártel de Jalisco, más la acción de las autoridades, que como veíamos tienen un despliegue muy importante, las autoridades federales, para lograr recuperar la estabilidad y la confianza, sobre todo, eso es lo más importante, en la zona, en lo cual poner una posición muy vulnerable a toda la estructura del cártel de Jalisco, y me parece que cada uno velaría por su propio interés, y ahí estaríamos en esta hipótesis de un escenario de confrontación, quizá no al nivel de lo que hemos visto en Sinaloa a partir de julio de 2024, pero sí en distintos puntos focalizados estos brotes por la disputa del control territorial. Porque falta ver también, se extendió tanto el cártel Jalisco Nueva Generación que hay quien maneja pues el resto del continente hacia Centro y Sudamérica, habrá quien maneje Europa, habrá quien maneje otras regiones del mundo, habrá quien se encargue del delito de extorsión, habrá quien se encargue del delito de contrabando de combustible, del que ya llevamos huachicol, en fin, y supongo que cada uno de esos querrá su coto también. Exacto, cada uno de estos mercados criminales que tienen que ver desde aspectos de afectación a la flora, a la fauna, la minería ilegal, el robo de hidrocarburos, las extorsiones, tienen como mandos regionales, que son los que ejercen la violencia, el control, buscan la cooptación territorial y social también en distintos poblados, y si no logran alcanzar un acuerdo, me parece que ahí es donde vamos a tener este problema. Y a nivel internacional, mucho de lo que el cártel de Jalisco se dedicó a exportar era el modelo de negocios o el know-how de la operación criminal, la cooptación y el asedio hacia las autoridades, como ocurrió en Ecuador en años anteriores, donde vimos abiertos desafíos a la autoridad del gobierno ecuatoriano, y en otros casos tenían esquemas de lavado de dinero, como se alcanzó a apreciar en los Emiratos Árabes, y empezaban también con operaciones en África importantes. Entonces, todos estos lugartenientes ahora están desconectados
y el flujo de dinero que aseguraba la operación y presencia del Mencho, si no se logra reactivar en las próximas 2 semanas, que ahí estaría el éxito de las autoridades también, inhibir la capacidad financiera y de movilidad de recursos, pues empezarán a buscar su propia supervivencia, y es posible también que regresen estos esquemas más agresivos de extorsión, de cobro de piso, de apropiación ilegal de recursos, eventualmente algún secuestro. Entonces, creo que eso está por un lado, y el otro es vender la franquicia Cártel de Jalisco Nueva Generación a pandillas intermedias en distintos puntos, que ese es otro de los negocios menos explorado, pero que en esta necesidad de ver quién se queda con qué y de política de reparto de despojos criminales, es probable que empecemos a observarlo también, sobre todo por lo que te comentaba, Sí. los gobiernos locales han estado ausentes en todos estos momentos de crisis nacional, sí, totalmente ausentes, y en información igual. En el mejor de los hay casos ausentes, en otros cómplices. cómplices, ¿No? totalmente, Bueno. sí. Y no solo en el despliegue, también en la ausencia de información, y ese es el reto que habrá que Sin superar. duda. Manuel Balcázar, gracias siempre por tu tiempo para nosotros. Gracias a ti, Alejandro. Bonita tarde. Hasta luego, buena tarde.